Tenía una patita doblada, como si le doliera. «Mi amigo, abuelita, llegó mi amigo», exclamó Perico abrazando al perro. Con un pañuelo, el niño amarró la patita dolorida del perro y le pidió a la abuela Panchita que le diera una comida en un plato, porque parecía muy hambriento. «Lo vamos a llamar Amigo». Amigo movió la cola y se comió toda la comida. Pero la abuela Panchita sabía que a veces no es bueno hacerse muchas ilusiones. «Perico, seguramente ese perrito tiene dueño. En alguna parte debe haber un niño como tú que lo ha perdido y está llorando». Calentita, 10 en 2000 le doy. Aproveche la oferta, 10 en 2000. Vaya la sopaipilla, tecito café, sopaipilla. Yo me levanto de lunes a domingo a las 5 de la mañana, frío la sopaipilla porque vendo sopaipillas, desayuno, galletas, todo lo que se puede entrar la gente adentro de encomienda a los internos. Dígame. ¿Sí? Módulo. 103. Carnet de él. También se hacen sobre que la gente le manda el dinero a sus familiares y se hacen 3 listas donde se notan todas las cosas que se mandan a la interna. ¿En Navarro Bravo? Sí. 10 lucas. Sí. ¿Cuánto es mi viejita? 500. Mis padres se separaron cuando yo estábamos pequeños. Mi madre rehació su vida, tuvo otra persona, lo cual esta persona no nos quería a nosotros, nos pegaba mucho. Intentó varias veces abusar de mí. Muy temprana edad tuve que salir de la casa. También estuve en un hogar en el cual yo me escapé también. A los 16 conocí al papá de mis hijos. Nuestra relación fue muy bonita, un pololeo bien bonito, hasta que a los 18 quedé embarazada de los mellizos, de Stephanie y Pedro. La primera ecografía se veía uno nomás, un varón. Y como a los 7 meses me vine a enterar de que debajo de ese varoncito estaba la Stephanie. Sí, Pedrito, desde que estaba en mi vientre, él protegía a su hermana. Que es su mitad. Ya después quedé embarazada de Diana y ya teniendo los 3 bebés, ya las cosas empezaron a cambiar. Nosotros ya, él tenía 21, yo tenía 19. Empezamos a faltarnos respeto, él se metió en la droga. Y hasta que un día ya los niños tenían 3, 4 años y él se fue, pues.
Cuando llegábamos a la pieza a dormir y no teníamos ni siquiera para hervirle el agua, pues, no tenía leche, no tenía para darle de comer, eso me daba mucha tristeza y a la vez me daba mucho odio con las personas que supuestamente eran familiares, que solamente usaban la boca para criticarme, pues. A pesar del vasto plan que tiene la Junta de Jardines Infantiles, estos lugares se hacen escasos. Muchas poblaciones carecen de este elemento vital. Las consecuencias: madres que no pueden salir a trabajar por el temor de dejar a sus hijos solos, viviendo la continua incertidumbre que significa el mañana. Niños tristes, desnutridos, que nacen y crecen en la miseria, conociendo solo un mundo oscuro y desesperado, sin haberlo elegido, sin entender el porqué. Y llegó un día que ya no tenía dónde estar. Y ahí empecé a dormir en las calles con mis niños, en los túneles de aquí de la población. Y un día mi papá me invita a tomar once, yo voy con mis niños, pero yo no sabía que era una trampa que me estaban haciendo, y cuando yo estoy adentro llegó carabinero y me llevó a los niños. De ahí un asistente social me explica que ellos lo llevaban a un hogar, que ese hogar era bonito, que yo ya podía ir a visitarlo todos los domingos, que yo podía sacarlo, que después de un tiempo podía sacarlo, compartir con ellos, que la visita era de 12 a 6, que yo iba a estar todo el día con ellos. Y ahí me convenció y dije, bueno. Y ahí todos los domingos yo lo sacaba. Y cuando no podía ir un domingo, yo llamaba al hogar y decía que no podía ir. Y fue el cumpleaños de Pedro con Stephanie, un 13 de febrero. Y ahí compartimos con ellos, jugamos en el pasto, porque era una plaza bien linda ahí en Limache. Pero al otro domingo cuando fui, ya los niños ya no estaban. Y así, ahí empezó mi calvario. Por eso no hice el trámite de ADN que se tiene que hacerle, porque yo pienso que esos son para los niños que llevaron, como le dijera, y le colocaron otros nombres. Y yo pienso que él sabe que yo soy su mamá. O a lo mejor él no me quiera buscar, no sé. Por eso que escribí a esta página, porque como decía, sí, tenía como 2 añitos cuando Juzgado me lo quitó. En Chile, el hijo después de cumplir 18 años puede buscar a su familia biológica, pero la madre no. No tengo ni una esperanza de todo esto. Y no estoy con ánimo de ninguna cuestión. No. Sí, se te nota en la voz. Estoy muy decaída, en serio, me doy ánimo de rato. Está muy cerrado el tema, que no nos permite a las madres buscar información de los propios hijos. Y se fue a Canadá, se fue a Italia, se fue a Francia, a Suecia, no lo sé. El niño es como que se esfumó, yo jamás firmé un documento, no firmé nada. Entonces, ¿a dónde puedo preguntar qué pasó con mi hijo? Porque llevo 30 años tocando puertas y no lo encuentro. Por eso nosotros, ¿qué hacemos?
En las madres les pedimos que se hagan el ADN. Que pongan la denuncia y además hacemos un cuadro de búsqueda. Y ese cuadro de búsqueda va con la fecha del nacimiento de ese menor y el lugar. Y si te realiza el ADN, o sea, te vas a encontrar. Nosotros realizamos test de ADN y seguramente vamos a encontrar muchas más personas, pero necesitamos recursos. Llevamos más de 260 encuentros familiares y cada semana aparecen 2 o 3 casos. Me contactó Eugenia, una mujer de Valparaíso que vive en Playa Ancha. Ella está buscando a sus mellizos, Pedro y Estefanía, que fueron arrebatados desde un hogar de menores de Limache. Hace más de 24 años que no sabe de ellos. No tienen nada más que una fotografía y el antecedente de un registro que puede evidenciar que es posible de que los niños estén en Alemania. No hay muchos Walder en Facebook. Encontré algunos perfiles. Es Pedro porque aparece una foto, la misma que tiene Eugenia. Está en Alemania, efectivamente es apellido Walder. Bueno, decido escribir a estas cuentas, pero estas están inactivas hace 3 o 4 años. Ella siente de que hay algo que está pasando, pero tampoco puedo decirle que lo encontré porque no puedo hablar con ellos. Bueno, hay una foto en la que Pedro aparece con un arma y eso me hace deducir que a lo mejor puede haber estado envuelto con problemas a la justicia y tal vez por eso sus perfiles están inactivos tantos años. Y hay que esperar entonces saber qué pasó con Estefanía o tratar de ubicarla a ella. Seguimos contactando a personas que son amigos en común para poder ver si es que algunos de ellos responden. Y uno de ellos finalmente es el que contacta y dice de que la conoce y que le va a hablar para poder informarle que su madre la busca. Bueno, empecemos. Mi nombre es Christian Leighton, soy documentalista. Christian macht gerade einen Film, also sie machen einen Film zusammen und zwar geht es darum, Paare, also adoptierte Kinder, die aus Chile adoptiert wurden, genau. Okay. Pregunta, ¿tú vives con tus padres adoptivos? ¿Tienes contacto con ellos? ¿Vives con ellos? Lebst du bei deinen Adoptiveltern? Hast du Kontakt mit ihnen? Wie ist deine Situation? Also wir hatten eine wunderbare Kindheit mit diesen Menschen und sie sind leider vor ungefähr fast 10 Jahre jetzt schon verstorben. Und während unserem Leben, wir hätten so ein enges Verhältnis, sie waren unsere Engel, sie haben uns genommen, als wären wir ihre eigenen Kinder und sie haben uns alles ermöglicht und wir hatten eine schöne Kindheit mit ihnen. Estefanía, la razón también por la cual te estamos llamando y por la cual la información de esta organización nos fue entregada tiene que ver con que tu mamá biológica te está buscando. Warum wir Kontakt zu dir aufgenommen haben, einer der Gründe ist, weil deine biologische Mutter dich sucht. ¿Dein Ernst jetzt? Sí, en serio, Samantha. Sí. Es gibt
está preguntando si es cierto. Te quería preguntar si a ti te interesa contactar a tu madre. Hättest du Interesse daran, deine Mutter zu kontaktieren? Ja, definitiv, ja. Sí, por supuesto. No me imagino cómo va a estar Eugenia. De que apareció Estefanía y que Estefanía está dispuesta a hablar con ella. Debemos preparar también a Eugenia porque no es fácil. ¡Aló! Hola, yo soy Sol. ¿Cómo está? ¿Nerviosa? Sí. Sí. Ya. Tranquilita nomás. Acomódense. Sí. Eso. Es bueno que tenga las dos fotos. ¿Ya está lista? Bueno, encontramos a su hija. Buenos días, Madre. Ich wünsche dir einen schönen Tag und ich denke an euch und ich habe euch lieb und ich umarme euch und schicke euch ganz viele Küsse. Macht's gut. Le podemos contar que ella sí quiere tener contacto con usted, así que una gran noticia. En cada encuentro nos emocionamos porque cada uno de nosotros buscamos. Yané busca a su hermano, yo busco a mi hermana y es un sueño lo que usted está viviendo. Sí. Un sueño, una de muchos años, más de 25 años en esta espera, señorita. Decirle que aquí estoy, que aquí está mi familia, su abuela, su tía, su tío, su hermana, hay sobrinos que desean saber de ellos. Está en el momento justo, en el tiempo, y así que las abrazamos como hijo y madre y estamos felices también por usted. Chao, besitos. Gracias. Ah. Gracias. Chao. O sea, maravillosa, es lo mejor que nos puede pasar a uno de los buscadores, encontrar a su hijo o a quien ande buscando, su familia. Pero también hay que cuidar tantas cosas para que esto resulte lindo y resulte bien. Sí, igual a mi bebé. Mira, sí, igual. Sí, igualita, la chiquita. Hola, mi amor. ¿Bist du meine Mama? Sí. ¿Tú eres mi mamá? Sí, mi niña. Ja, mein Kind. Oh Gott. Wow. Te amo mucho, hija. Nunca he dejado de amarte, mi amor. Ay, bien. Sí, es igual al Mateo. Der sieht genauso aus wie Matteo. Igual a mi nieto más chiquito. Wie der Kleinste. Hola, papi. Ja. Hola, papá. Hola, ¿cómo está, bebé? Hola, abuela. Hola, abuela, me dijo. Hast du uns gesehen als Baby? Ella es Jimena. Wer ist deine Schwester? Jimena. Mucho tiempo, hija, esperando esto. Muchos años, mi amor. So viel Zeit vergangen. Wir haben so lange auf diesen Moment gewartet, meine Liebe. Gracias. Vielen Dank. Ich danke dir, dass du mich besucht hast. Ich dachte, du wärst gar nicht mehr am Leben.
Yo estoy muy agradecida que nos buscaste, que me buscaste porque yo pensé que no estás viva. Hija, yo toda la vida la he buscado, mi amor. Siempre preguntaba buscándola. Ich muss zugeben, ich hatte eine Zeit lang Había momentos en su vida que estaba enfadada y como decepcionada, pero ahora no más, como porque no quiere golpear a nadie tampoco. Y sí, está súper feliz. Y además empezó a entender un poco más cuando nació su hijo, cómo son las circunstancias a veces. Y es súper feliz que se encontraron al final ustedes. Y porque siempre lo que quería fue tener una familia, ahora de repente tiene una gran familia. Y sí, eso, ella es muy agradecida y feliz. Das war mein Leben lang, das wollte ich schon immer. Und jetzt habe ich das. En el caso específico de Pedro y Estefanía, se trabajó muy bien. Es una cadena de confianza, básicamente, de saber quién va a desarrollar el trabajo, que lo vamos a hacer bien. Y viene, por supuesto, la mamá buscando a su hijo o el hijo buscando a su madre y se empieza a hacer el trabajo. Y si yo estoy en Europa, ellas me lo comunican y yo continúo desde acá el proceso y ahí nos vamos informando qué novedades tienen ellas, qué novedades tengo yo, cuándo van a viajar, las personas indicadas, las esperamos en algún lugar y hacemos el encuentro. Incluso en el contacto, cuando le dicen a Estefanía que su madre vive, ella dice, no, mi mamá está muerta. Porque ella siempre estaba pensando en su mamá adoptiva. Me dicen, no, tu mamá vive. Imagínate la sorpresa. Ganz genau kann ich das gar nicht sagen, weil es waren verschiedene Faktoren. Wie gesagt, wir sind nach Deutschland gekommen. Die erste Woche, wie gesagt, ich weiß noch, meine Eltern hatten ein eigenes Haus. So, wir sind damals hingekommen. Wie gesagt, es war ein riesengroßes Banner, Blumen, alles drum und dran. Wir wurden gefeiert wie Stars. Nach einer Woche war das einfach alles vergessen. Wir wurden die ganze Zeit niedergemacht. Die ganze Zeit wurden wir schlecht behandelt von den anderen Menschen. Also meine Eltern haben versucht, uns da zu helfen, aber sie konnten uns in dem Moment nicht helfen. So, und mein Bruder hat irgendwann, glaube ich, den Tipp bekommen, er muss auch für uns aufpassen. Seit dem 29.04.2014. Wow. Eine Zeit lang hatte ich echt Angst um ihn. Ich hatte eine Zeit lang echt Angst, dass es was antut, weil gerade in der letzten Phase, wo er ins Gefängnis gekommen ist, da wurde er wirklich von allen betrogen und verlassen und so. Und das war... Moment. Ja, also im Prinzip irgendwie ihr Arbeiter gewesen sein, vielleicht Poolboy oder Gärtner, was das ist. Und dass die sich halt... Por primera vez yo hice contacto con ella por teléfono. Yo no hallaba cómo hablarle, cómo escribirle en un principio. Y yo sé que nosotros los adoptados tenemos emociones muy en común. Entonces, apenas tuve mi primer saludo con ella, fue como que no necesité nada más, no necesité un programa, no necesité una estructura, fluyó con ella absolutamente, conversando de temas que eran en común, como por ejemplo el sentirnos extrañas donde uno está. Eugenia viaja a Alemania. Yo he tenido ya 3 veces el mismo sueño que vamos entrando así como en un túnel y veo un lugar
lugar lindo y veo a mi hija, a mi niño ahí esperándome. Guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedacht, mit Näglein besteckt, schlüpf unter die Deck. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Erfüll mit deiner Gnade, Herr Christus, dieses Haus. Tod, Krankheit, Brand und Unheil treib hinaus. Lass hier den Frieden wohnen, verbange Zank und Streit, dass wir dir fröhlich dienen, jetzt und in Ewigkeit. Bevor der Balthasar sich will entfernen, sollte mich es kennenlernen. Ein König bin ich und ein Bettler und nicht sehr beliebt. Doch bin ich froh, dass es mich gibt. Ay, dice, estaba schön. ¿Qué es eso? Aquí dice 2022 y te vienen a bendecir con esas iniciales tu casa. Todos los años. En esta fecha de los Reyes. Danke. Ciao, danke. Soledad de los Reyes es el nombre con el cual yo logré encontrar mi identidad. No es mi nombre de origen, pero es el nombre fantasía que me pusieron seguramente las enfermeras para lograr identificarme como un bebé nacido sin mamá. Nací en la maternidad del Salvador. Mi infancia fue muy bella, normal, momentos muy alegres. Siempre fue como todo muy normal. Lo que sí sentí yo en algún minuto también es que mis padres no habían podido tener hijos durante 14 años de matrimonio, o sea, ellos ya tenían 14 años de matrimonio, pero también sí podía ser posible. Siempre era la duda acompañada de algo como que me explicara un poco. Era tal vez una forma como de no aceptar que ahí había realmente un proceso de adopción. Inconscientemente tal vez quería igual sentirme como hija legítima, tal vez. Tú viajaste a Chile a buscar tu ficha, a ver al pediatra tuyo cuando fuiste guagua, ¿no? Cuando cumplí la mayoría de edad y tenía esta duda si era adoptada o no, me enteré que mi pediatra, entregaba las fichas médicas cuando uno ya dejaba de ir donde él. Voy donde él, le pido todas mis fichas y se demoraron un poquito en traerme las fichas, pero bueno, esperé. Y mi primera ficha llena de rayas, ya eso era como, ¿qué pasó aquí? Entonces empecé a mirar bien todo lo que estaba rayado, porque eso era lo interesante, ¿no? De descubrir. Y entre lo que estaba rayado, justo había una cosa en rojo rayada, porque lo había escrito la máquina en rojo. Y empiezo a mirar al trasluz, ya con lupa, con todo, y decía adoptada.
Y yo dije, se habrán equivocado. Y volví a mirar y sí, efectivamente dice adoptada. Y después, como fui más todavía mirando mejor, en la continuación del texto, que está rayado con azul, mirando bien, logré ver que dice desde los primeros días de vida. Y yo dije, sí, ahora ya todo me hace sentido. Bueno, ellos insistían que no, por supuesto, que no. Mi papá decía, no tengo nada que decir, tú eres nuestra hija. Y yo lo primero que veo es que mi papá se pone a llorar. Y él jamás ha llorado, jamás. Y yo ahí sentí inmediatamente que yo les estaba haciendo un daño a ellos. Yo. Y mi mamá se doblega y le dice, creo que ella hay que decirle. Mi papá trabajaba para la editorial Lord Cochrane y allí también estaba Isabel Allende trabajando con él. Y ella en ese tiempo escribía cuentos para niños. Entonces, creo que fue uno de sus primeros libros y cuentos que me trajo mi papá. Y acá decía, se busca dueño. En el fondo yo creo que todos buscamos siempre algo. Otros buscan un amor, otros buscan, no sé. Nosotros buscamos nuestro origen. Hay un tema tremendamente doloroso que está, por supuesto, en boca de todo el mundo y es el informe que entregó los Sagrados Corazones, la Congregación de los Sagrados Corazones, a raíz respecto de el actuar del padre Gerardo Joanón durante los años 70 y 80 con respecto a las adopciones irregulares. Un lapidario informe contra este sacerdote entregó... En algún minuto debo haber estado viendo alguna noticia vía internet donde sale el bullado caso del cura Joanón. Sentí inmediatamente el clic de que yo pertenecía a algo un tanto similar. La familia decía, pero no puede ser, si esto era como se veía todo como normal. Se veía como normal. Entonces me decía, había hasta un asistente social. Entonces la gente decía, si hay un asistente social, ¿por qué va a ser irregular? ¿Y por qué no? Ese fue el punto. Había médico, había sacerdote, había asistente social, había enfermera, ginecólogo, médicos importantes con nombre y apellido. Y era irregular. Y era robo. Entonces, yo preguntando y mi tía me decía, oye, pero si venía una señora con muchos anillos y con un corte de pelo muy extraño y un apellido muy extraño. Y me escribe una chica del sur y me dice, ¿sabes que yo creo que el apellido de tu asistente social podría ser Chía? Y yo dije, apellido raro, no es nada de común ese apellido. Y me manda una foto. Y yo veo la foto y se la muestra a mi tía. Mi tía me dice, ella era. Entonces ahí yo ya tenía otro antecedente recopilado y ahí ya me di cuenta de que ella había entregado a varios niños más. Al principio éramos como 5 casos los que se veían, 4 de Chile, yo que estaba acá en el extranjero. Y en este proceso yo encuentro quiénes son mis padres biológicos. Me acompañó Sol organizó todo.
Y cuando llegamos, Sol dijo, bueno, yo quiero contarles que ella es su hermana. Y ahí fue un reencuentro maravilloso, maravilloso, maravilloso. Porque a todo esto ellos tampoco sabían que yo existía. Y los llamados urgentes como alaridos sin horario ni previo aviso. Mi mamá biológica había muerto y no había contado de embarazo que había tenido conmigo. Así que nadie me buscaba a mí. Aquí dice que el parto fue bastante normal, que le pusieron una epidural a las 4:30 de la mañana, imagínate, en la noche, muy de madrugada de ese día. Mira, curiosamente dice que nací con forceps, no sabía. Esta ficha nunca la leo. Es como que esta no fuera yo. Es como raro. En este caso en particular de Estefanía y Pedro, va a ser muy emocionante porque vamos saliendo en este momento a Bad Urach, a la ciudad donde ellos están. Y yo tengo mucha fe y mucha esperanza en que este encuentro va a ser muy emotivo con ellos. Como fundadora de la organización y más encima hija adoptada, tengo la misma sensación o sentimiento, feeling, que puede tener Estefanía. Entonces eso me da como un plus con ella porque podemos empatizar bien con las emociones. Siento que ahora va a quedar un lazo con ella, entonces también ella podría no sentirse más sola si sabe que yo también estoy y estoy desde acá, más cerca. Vamos a intentar lograr la conexión con él desde la cárcel para poder hacer este contacto. Nein, ich habe eine andere. Ah, jetzt, okay. Mama hat aus Versehen angerufen. Mama wusste nicht, dass sie da nicht rein kann. Warte. Ja, Papi. Okay, jetzt. Guck, also das Silvia. Hallo, Pedro. Hallo, Pedro. Wie geht es dir? Hola, buenos días, dice. Hola. Hola. Ich weiß nicht, ob du ihn Sie begrüßen dich auch. La carta. Muchas gracias, mamá. Su carta fue muy dulce. Con un corazón, con mucho amor estaba escrita la carta, con mucho sentimiento. Te amo, bebé. Ja? Wie? Noch in knapp 2 Jahren. Und die haben zwar mir Ding zurückgestellt, 11 Monate. Was heißt 11 Monate? Also guck mal, jetzt in diesem Monat sind es noch 11 Monate, ab nächsten Monat sind es nur noch 10 Monate, wo ich rauskomme. Aber ich bin gerade noch im Verhandeln, weil die haben gesagt, guck mal, die haben von 2 Jahren, haben jetzt auf 11 Monate gemacht, Selbststrafe. Okay. Oh, das ist doch super, das ist doch Hammer. Und noch 11 Monate und fertig? Also mit diesem Monat sind noch 11 Monate. Noch 11? Nein, mit diesen 11. Ab nächsten Monate 10 Monate. Ab Februar 10 Monate. Und dann? Dann ist der Film fertig, sagt er. Die haben jetzt schon
Du hast es schriftlich. Él recibió una carta importante ayer. Aha. Ja, aber wie sicher ist es? Hast du das schwarz auf weiß dran? Dijo algo de 10 a 11 meses, pero ella le está pidiendo que le explique bien cuándo. Das ist jetzt fest, das ist zu 1000%, das kann... Also der kann jetzt auch ein Elefant anfangen zu fliegen und Schweine können Regenbogen pusten und das draußen. Ja, machst du ja auch nicht. Ja, müssen wir noch 2 Drittel machen dann oder nicht? Müssen wir 2 Drittel machen oder nicht? Lindo bebé, lindo bebé. Hermoso, hermoso mi bebé. Aquí pasa una cosa también muy especial, que yo creo que le pasa a la mayoría de las mamás, es que todavía cree que son niños. Y siempre los tratan como niños de nuevo. Entonces como que ellas quedaron en un stand-by. Porque ese tiempo no importa lo que han hecho. No importa lo que ha hecho la madre, no importa lo que han hecho el hijo. Ahora solo es encontrémonos, abracémonos y es como que quieren empezar de nuevo todo eso. Igual quedé con penita porque quería decirle muchas cosas al Pedro. Will immer noch mit bedauern, was Pedro ihm viele Dinge sagen wollte. Mamá, intentaré volver a hablar con esta mujer de la gerencia y, si tenemos suerte, mostrará un corazón suave y dirá, te daré un breve adiós o algo así. Tenemos que mantener los dedos cruzados y piensa positivamente. Te amo, bebé. Te amo, mami. Te amo, mami. Meine Mami. Yo siento que Estefanía es la que lo ha pasado como mal. Yo siento que ella vivió y vio el fallecimiento y la forma fuerte de morir de sus padres adoptivos. Ella está con el proceso estando siempre con su hermano, porque ellos son uno. Pero no, ella quiere irse cuando esté su hermano. Dejarlo aquí a Pedro, no. No, Pedro, sin la Stephanie se muere aquí. Ja. Ja, Pedro hat gesagt, er wünscht sich, dass ich auf ihn warte, weil wir sind zusammen nach Deutschland gekommen und er sagt, wir gehen auch zusammen wieder. Vinimos a Alemania juntos y dice que volveremos juntos. Sí. Ajá. Viejita linda, mi viejita, Dios te bendiga, mi vieja linda, te hice tanto de meses. Yo igual. Yo me fui 2 meses y medio para Alemania para ver a mis hijos. Ah, qué bueno. Y yo tuve... Yo voy a estar por siempre agradecida de la agrupación Hijo y Madre en Silencio, sobre todo de Yané, que Yané fue el pilar de todo esto. Mire, si Dios me ha dado vida hasta este entonces y me dio la oportunidad de reencontrarlo, de formar nuevamente una familia con ellos, yo 100% para ellos. Yo ahora vivo y respiro por ellos. Sé de que lo que él hizo, yo como madre no se lo voy a reprochar nunca.
Yo sé que llegando aquí a Chile, él va a ser otra persona, como va a volver a renacer. Ahora es baño. Me dice, mamá. Me dice, mamá. Te quiere mucho, mamá. Dice que no llores, mamá, te amo mucho. Yo te amo mucho más, mi amor. Hoy llores grandes después, mamá. De nada. Me gustaría abrazarte ahora y consolarte. Te quiero mucho, mamá. Adiós. Perico y Juanita esperaron hasta muy tarde esa noche, pero el viejito Pascuero no llegó con el regalo que ellos habían pedido. Estaban cansados y tenían tanto sueño que la abuelita los mandó a acostarse. Se sentían tan tristes que ni siquiera quisieron comer y se fueron a la cama con un peso grande en el corazón. A la mañana siguiente, Juanita se fue al colegio y la abuela ayudó a Perico a lavarse las orejas. El niño estaba a punto de llorar. El viejo Pascuero no me trajo un amigo, abuelita, dijo Perico. Es que no es Navidad, hijito, contestó la abuela, Panchita. El viejo Pascuero está muy ocupado y no puede visitar a los niños, pero tal vez para Pascua te traiga lo que pides. En ese momento oyeron ruido en la puerta y vieron un perrito blanco que los miraba con ojos más dulces del mundo. Tenía una patita doblada, como si le doliera. «Mi amigo, abuelita, llegó mi amigo», exclamó Perico abrazando al perro. Con un pañuelo, el niño amarró la patita dolorida del perro y le pidió a la abuela Panchita que le diera comida en un plato, porque parecía muy hambriento. «Lo vamos a llamar Amigo». Amigo movió la cola y se comió toda la comida. Pero la abuela Panchita sabía que a veces no es bueno hacerse muchas ilusiones. Seguramente ese perrito tiene dueño. En alguna parte debe haber un niño como tú que lo ha perdido y está llorando. Bueno, esta foto se la mostró Minerva, una madre que busca a su hijo, y cuando el niño cumplió 1 año, le muestra esta foto con su madre adoptiva de Italia y le dice que ese era su hijo. El caso de Italia, Francia y otros países, yo creo que no hemos llegado todavía a conocer toda la verdad respecto a la cantidad de casos y cuál es la trama que posibilitó la adopción de estos niños. Entonces, por eso no existe esta conmoción pública en esos países como sí ocurre en otros, como Suecia y Holanda. Este niño es un NN, es decir, un desconocido. Llegó a la Casa Nacional del Niño como muchos de los 64 menores que viven aquí, entregado por sus padres, que no lo deseaban y que jamás lo amaron, o rescatado de un hogar donde lo golpeaban, o abandonado en una calle cualquiera. Estas cartas y estas fotografías pertenecen a niños adoptados por extranjeros cultos y de buena posición. Hombres y mujeres maduros y sin hijos que atravesaron guerras y que conocieron el dolor y que hoy dan amor. María Teresa partirá muy pronto a Francia, hacia un futuro mejor.